muy buenos días amigos. Comenzamos este miércoles y ofrecemos al Señor todas nuestras obras, nuestras tareas, la gente con la que nos encontremos, pedimos también por ellos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé ese don de la piedad, ese don también de la fortaleza, el don de sabiduría para saborear su palabra. Ven, oh Santo Espíritu, sopla sobre nosotros, como soplamos tantas veces sobre esas brasas para que surja ese fuego, que nos caliente, que caliente las entrañas del mundo, que caliente con tu amor en este mes que comenzábamos del corazón de Jesús, este mes donde tenemos que repetir también muchas veces, Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Pues hoy vamos a ser testigos en el Evangelio de otro encuentro entre los saduceos y Jesús y los fariseos. Es un encuentro de polémica también, es una pregunta trampa, como la que escuchábamos ayer, una pregunta hipócrita, en definitiva para hacer caer, para hacer tropezar, para dejar mal a Jesús. Es el caso de la ley del levirato, que aparecía en el libro del Levítico. Y levirato viene de levir, que significa cuñado. Esta ley, ¿qué es lo que promulgaba o proponía? Pues que cuando una persona quedaba viuda, una mujer quedaba sin marido y no tenían hijos, había de casarse con el hermano del marido y así sucesivamente hasta poder procrear. Jesús responde a esta pregunta afirmando la resurrección. Dios es un Dios de vivos. Los fariseos sí que creían en la resurrección, los saduceos sabéis que no creían en la resurrección. Y digo que los fariseos creían en la resurrección, pero de una manera demasiado material, es decir, que la resurrección sería la vuelta más o menos a la vida anterior, a la vida ordinaria. Incluso al principio pues hablaban de que uno volvería pues también a la nueva vida con enfermedades, con sus dolencias, con sus limitaciones. Ya en la etapa final, muy cerquita del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, de la llegada de Jesucristo, de su nacimiento, ya quizás el sentido de la resurrección fue adquiriendo un tono más espiritual, la resurrección del alma, etc. Pero, como digo, era un concepto de la resurrección demasiado ligado a la vida anterior, no era una novedad radical. Y Jesús por eso subraya y remarca que la otra vida será una existencia totalmente distinta a la actual, mucho más espiritual. No se casarán, dice Jesús, porque estaremos en la vida que no acaba. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Estamos destinados a la vida. Y también tenemos que tener claro que la resurrección no es un derecho del hombre, sino es un don de ese amor desbordante de Dios que nos quiere como criaturas suyas. Decimos en los funerales, yo soy la resurrección y la vida, repitiendo las palabras de Jesús, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y también hablando de la Eucaristía nos dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Nosotros, los bautizados, estamos destinados a vivir esa vida en Dios, a participar en el misterio pascual de Jesucristo. Así lo afirmamos en el credo. Sería bueno pensar y reflexionar si eso que decimos en el credo nos lo creemos. Quizás hay personas creyentes, yo en algún caso me he encontrado, en que compaginan la fe en Jesucristo con la creencia en la reencarnación o una especie de fusión con la naturaleza, una especie de doctrina de la nueva era, ¿no? La persona cuando muere pues pasa una vida donde se funde con la naturaleza. Quizás también eso subyace algunas teorías cuando se habla de arrojar las cenizas del difunto en la naturaleza. Quizás está por ahí pululando también esa idea de que resucitar pues es fundirse con esta naturaleza creada por Dios. Nosotros afirmamos con Jesucristo que estaremos en una vida que ya no tendrá miedo a la muerte, ni necesitará la dinámica, dice Jesús, de la procreación para asegurar la continuidad de la raza humana. El que me come vivirá por mí, el que come de este pan, decimos, vivirá para siempre. La Eucaristía, la participación en la Eucaristía, en el pan de vida, es garantía de la resurrección.
La pregunta y lo que nos debe también hacer pensar es, en el medio de esta cultura de la muerte, tú y yo somos capaces de afirmar la vida no como un cuento de hadas, sino como una realidad confirmada por la resurrección de Jesucristo. O también tenemos dudas y tenemos que seguir formándonos. Para tratar este tema de la cultura de la cultura de la muerte se refiere pues a todo aquello que estamos percibiendo en algún tipo de legislación permisiva o en la legalización de la eutanasia que acabamos de ser testigos, ¿no? La muerte, la cultura de la muerte a veces parece que ahoga esa cultura de la vida que ha de proponer nosotros como creyentes desde Jesucristo. Hemos de proponer, de defender esta cultura de la vida, que es un derecho de la persona. Así aparece en los documentos oficiales, pero sobre todo así aparece en el Evangelio y así ha de vivirse como lo hemos de vivir como cristianos, ¿no? La otra vida es prolongación de la vida que nosotros también protegemos y cuidamos en este mundo. El cristiano, por creer en la resurrección, no desprecia su vida, su salud, al contrario, ha de luchar por su vida, por su salud y también creer en la vida del más allá, en la vida eterna. Por eso luchemos contra esta cultura de la muerte, esa cultura que pretende eliminar a los no nacidos, que pretende quitar de en medio también a los enfermos terminales, a los ancianos, a través de esa ley permisiva de la eutanasia. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a creer y a afirmar la fe en la resurrección, a afirmar y a defender la fe en la vida eterna, pues que este gozo de saber y de creer que el Señor nos espera, que nos ha preparado un lugar, nos confirme también en la esperanza. Que tengáis un feliz día.